Ok. Entonces sí están viendo lo último que vimos el lunes, ¿no? Lo del campo de una línea infinitamente larga. A mí no me sale nada, Giovanni. ¿No? ¿No les aparece la pantalla? A mí tampoco. A ver, permítanme. Ahora sí. Ya. Ok, perfecto. Ok, bueno. Entonces, comenzamos, ¿no? Les comentaba, pues, los problemas típicos que siempre se ven en este tipo de situaciones. Ok, a ver, entonces vamos a considerar ahora el problema de encontrar el campo magnético. Los voy a escribir para que el campo magnético a una distancia z, ajá, una distancia z sobre sobre el centro de una espira. Eso es muy importante, que sobre el centro de una espira de radio R, ¿no? Obviamente esa debe de llevar una corriente, ¿no? Si no lleva una corriente, pues no va a haber campo. O sea, tenemos una espira circular, digamos de esta forma, para hacer mejor. Así, ¿no? Y esa espira pues, lleva una corriente, digamos, en esta dirección. Uh-huh. Entonces, si nosotros tenemos en nuestra espira aquí, tiene un radio R, ajá, digamos aquí va nuestro diferencial de línea, entonces sobre el centro de esta espira, digamos, a una distancia z, queremos calcular el campo en un punto, digamos ahí sobre la espira. O sea, puede ser sobre cualquier punto que esté sobre esa línea punteada, digamos ahí a esa altura z. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden ver por cuestiones de simetría, ajá, o sea, este punto que yo voy a tener aquí, se va o sea, digamos, por ese es nuestro vector de separación, ¿no? Nuestro vector R. Entonces, por cada elemento que hay aquí, digamos aquí, va a haber un elemento que esté del otro lado, ¿no? Que esté diametralmente opuesto, que va a funcionar como, o sea, que va a cancelar, digamos, ajá, va a cancelar las componentes, horizontales. Acá queda la otra. Entonces pueden ver que la componente que va a quedar acá y la componente que va a quedar acá pues, se van a cancelar. Entonces simplemente nos van a quedar las componentes verticales, ¿ok? Entonces quito todo eso para que no se nos haga un revoltijo. Entonces simplemente se nos va a quedar la componente vertical.
Ujú. Entonces, simplemente vamos a hacer esto, ¿no? O sea, aquí, es decir, nuestro campo va a quedar hacia acá arriba. Ajá, el campo tiene que ser este. Entonces, fíjense, este ángulo que está aquí es el ángulo teta, vamos a llamarle de esa forma. Y entonces, si escribimos nosotros un vector de esa forma, tenemos que este ángulo va a ser de 90, que es un vector que es paralelo al radio, ¿ok? Y entonces, este ángulo que está acá tiene que ser teta, ¿ok? Entonces, no nos va a quedar más que aplicar, pues, nuestra definición del campo que tenemos, ¿no? En la función z va a ser otra cosa más que mu 4pi por i, la integral de dl prima r cuadrada coseno de teta, ¿no? Porque solamente queremos la componente vertical, ¿ok? Entonces podemos notar nosotros que dl, o sea, el elemento de línea y el vector separación siempre son ortogonales, ¿no? Porque, o sea, fíjense la forma en que está construido. Este es dl, este que está aquí. Ajá. Y este es el vector r. Entonces siempre van a ser ortogonales. Conforme vaya avanzando a través del círculo, esos vectores nunca van, o sea, ese ángulo entre ellos nunca va a cambiar. Uh-huh. Entonces, por eso podemos ver que el coseno es el que nos va a proyectar, o sea, este coseno es el que nos proyecta sobre la componente vertical, que es esta. ¿Ok? Entonces, también puede notar que esta R es constante. Ajá, o sea, ese vector separación nunca va a cambiar. Porque solamente va a ir cambiando en la dirección, pero en magnitud es la misma, porque es la distancia que hay de ese punto hacia cualquier punto de la superficie, entonces no va a cambiar, ¿ok? Y Z tampoco va a cambiar. Ajá, o sea, de acuerdo, bueno, como tenemos aquí, eso lo podemos ver, porque R es la raíz de Z cuadrado más R cuadrada. Y Z es constante, al igual que R, que es el radio del círculo, de la espira, pero ajá, entonces R es constante, no le queda de otra. Entonces simplemente BZ va a ser mu 0, 4pi y R cuadrada. Ajá. Y obviamente también, fíjense, nos va a quedar dl prima coseno de teta. Ajá. Pero de nuevo, ¿no? El coseno de teta, el coseno de teta pueden ver ustedes que es R entre R. O sea, R el radio entre el vector separación. ¿Ok? Entonces B, Z es igual a mu 0, 4pi y R entre R cúbica y eso es dl. Y obviamente esta integral no es otra cosa más que quién, pues es el tamaño de la espira, ¿no? Porque vamos a integrar sobre toda la espira.
Entonces, BZ nos va a quedar como mu0, 4pi, y R cúbica por 2pi, 2πr, ¿no? Que no es otra cosa que el tamaño de la espira. Entonces ya, vamos para concluir, nos queda que BZ es 0, pi. Ahora, Giovanni, oye, Ajá. ¿puedes mostrarme un poquito lo que hay arriba? Nada más un segundo. Y voy, dame un segundo, deja acabo nada más esto. ¿Sale? Bueno, este 2pi se nos va con el de acá y nos va a quedar nada más 2. R cúbica, y R cuadrado. ¿Sí estamos bien o no? Ok. Bueno, y esa R cúbica, pues la podemos escribir en términos de R y Z, ¿no? Que es lo que conocemos. Ajá. Entonces sería 2, Z cuadrada más medios y R cuadrado. ¿Ok? Obviamente esto va a quedarnos en la dirección, ya vimos que de Z unitario, ¿no? Porque habíamos visto que el campo solamente iba a tener componente vertical, este componente de aquí, ¿no? No iba a tener componente horizontal debido a la simetría del problema. Uh-huh. Esto es todo es todo lo que escribí. Ese es el problema, el enunciado del problema. Y bueno, aquí no me dice más que cómo resolverlo, que es escribir nada más la componente vertical, porque no tenemos componentes no tenemos componentes horizontales. Bueno, sí tenemos componentes horizontales, pero se van a cancelar debido a la simetría. Ver que los componentes, los vectores de L y R son ortogonales. Uh-huh. Y bueno, sustituir nada más lo que se sustituye, lo que se tiene, ¿no? O sea, aplicando Biot, la ley de Biot-Savart. Y ya. Esa que tú le llamas R, ¿es como una R cursiva o ¿Esta? garigoleada? Sí, como una R recursiva, ¿no? Bueno, como lo mejor que lo puedo hacer. Sí, Ah, bueno. es el vector R. Acuérdense que ese vector R es es el vector separación, ¿no? O sea, este que está acá es R', R menos R', es el vector separación, ¿no? ¿Cómo se llama? Ley de Sabat, ¿cómo era? Biot-Savart. ¿No? Es Biot-Savart. Ah, gracias. Hubo, si a lo mejor por ahí una A o algo que me haga falta, pero creo que sí escribe así. Déjenme checar. Para según yo sí es así. Ok, esa es como no sé cómo decir, es como la forma fea de escribir encontrar el campo, el campo magnético porque incluye un producto cruz, ¿no? Y entonces eso ya ven que mete muchos problemas, ¿no? Sí la tuvieron que haber visto esa ley con el profe, con el doctor Ángel, ¿no? Sí. Ok. Bueno, me equivoco, a ver. Le escribo aquí para que no haya. Ajá, y si se escribe así. Sí se escribe así. O sea, aparte, sí. Ok. Eso habían visto que la ley de Biot-Savart es
de esta forma, ¿no? Es mu0, 4pi, la integral de I vector cruz, el vector separación, entre magnitud al cuadrado, bueno, R cuadrada de L. Y ya que por lo general, bueno, siempre el elemento de línea es paralelo a la corriente, entonces también puede, o sea, la corriente la pueden escribir como algo así, ¿no? Como la magnitud I por el elemento de línea, la dirección del elemento de línea. Entonces, simplemente lo escriben, lo pueden escribir así. Otra forma de escribirlo es mu0, la integral. Ahí. O sea, la corriente ya sale como constante. Y ahora el que queda ahí como vector es el elemento de línea. ¿Ok? Y ahora son de las fórmulas que deben de saber casi siempre de memoria, ¿no? Por eso es que el coseno salió de ahí, del producto cruz, ¿no? No, el coseno salió de la proyección, de que no tienes de que esto de acá, ¿no? De que solamente tenemos componente, ¿cómo se llama? Componente vertical. No hay componentes, o sea, sí hay componentes horizontales, pero esas componentes son, ¿cómo se llaman? Se cancelan. Se cancelan mutuamente, ¿no? Una con otra. O sea, no sé, la que está exactamente del otro lado, a pi, a un ángulo de pi, pues va a cancelarla, ¿no? Ajá. Entonces solamente nos van a quedar las componentes verticales. Nosotros tenemos las componentes verticales, entonces solamente queremos esta proyección con el coseno, ¿no? Bien. Ok. Otro ejemplo, el típico ejemplo también es encontrar el campo magnético, pero ahora es igual en el centro. O sea, seguramente el profe les va a poner un problema de encontrar en la espira, bueno, no, ya no en el centro, sino en un punto fuera. Si les pone eso, no tienen que resolverlo, o sea, no tienen que resolverlo por completo, porque al momento de que ustedes planteen las integrales, les van a salir integrales elípticas. Entonces, simplemente con que lleguen a la integral es más que suficiente. Ay, se me olvidó ponerle una espira. Ahora va a ser una espira cuadrada. Ajá. Igual lleva una corriente que lleva una corriente. Y una corriente igual, ¿no? Es decir, ahora en vez de que sea nuestra espira redonda, vamos a tener una espira de esta forma. Entonces, si nosotros ponemos aquí el centro, tenemos una distancia R, vamos a tener una corriente I que está fluyendo de esta forma, ¿no? Entonces, fíjense que este problema es similar al problema que hicimos de una espira, de encontrar déjame ver dónde está.
de este, ¿no? De encontrar el campo de de un segmento finito de, de línea, ¿no? Nada más que ahora, en vez, de nuevo, debido a la simetría del problema, vamos a tener que las componentes que están, acá, o sea, si nosotros tenemos que calcular el campo en un punto aquí, arriba, ¿no? Entonces, si yo tengo este de aquí a acá, y tengo otra que va de aquí a acá, entonces fíjense cómo las componentes, de nuevo, las componentes, horizontales se van a eliminar. Y solo nos van a quedar componentes, de nuevo, que son, verticales. Entonces, simplemente basta con encontrar, usar el resultado de una espira, del segmento de el campo debido a un segmento finito, y entonces multiplicarlo, pues por 4, ¿no? Porque tenemos cuatro contribuciones. Entonces, recordando nuestro resultado anterior, habíamos visto que el de una espira, el de un segmento de finito era de esa forma, ¿no? Era mu0, caso R, que es la distancia a la que se está calculando, por el seno de θ2 menos el seno de θ1, ¿sale? Donde obviamente el seno de eso van a ser estos ángulos que están aquí, ¿no? O sea, los escribo aquí abajo para que se vean mejor. Este es θ1 y este de acá va a ser θ2, ¿sale? O sea, y como es un cuadrado, es obvio que este triángulo, tanto θ2, θ1, perdón, es un ángulo de 45, ¿no? Menos 45 que está haciendo. Y θ2 es de 45. ¿Ok? Esto es el seno de pi cuartos. Es raíz de 2 sobre 2. Y debido a que el seno es una función impar, perdón, esto es igual a menos el seno de pi cuartos, entonces el seno de menos pi cuartos es menos raíz de 2 sobre 2. ¿Sale? Entonces, el campo de un solo segmento nos va a quedar un 0 y 4πr, dos veces el seno de 2 entre 2, si se nos da, y entonces nos queda que esto es raíz de 2 de mu 0i de 4πr. Como les digo, esto es lo de una sola, entonces simplemente el campo total, va a ser 4 veces el de una. Entonces esto es igual a raíz de 2 mu 0i entre pi r. Obviamente en la dirección de z, si decimos que z es o sea, si tenemos un sistema de coordenadas de esta forma, ¿no? Z, X y Y. Ok, o sea, es decir, la espira está sobre
el plano XY. Ujú. Y bueno, este resultado se puede generalizar a digamos, si tenemos un polígono regular. Si tenemos un polígono regular, entonces simplemente debemos de considerar que θ2 va a ser pi entre n, o sea, un polígono de n lados, ¿no? Y θ1 va a ser pi n, donde n es el número de lados. Oye, pero no uno es negativo. Sí, pero este es menos. ¿Ok? Está siempre al otro lado, ¿no? Y bueno, esto lo podemos hacer de esta forma, ¿no? Entonces B1 nos va a quedar como 0 y 4 pi r por 2 seno de pi n, ¿no? Y entonces también podemos considerar el caso cuando cuando n tiende a infinito, ¿no? O sea, si tenemos un polígono con muchos lados, debemos de esperar entonces prácticamente tener un círculo, ¿no? Que eso es, como ya saben, que ese es como es como Arquímedes usó esa idea para tratar de aproximar pi, ¿no? Por polígonos, el método de extracción exhaustiva, si no recuerdo su nombre bien. Entonces, si n tiene infinito, entonces quiere decir que ese a la n va a tender a cero. Ajá. Entonces, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando en mecánica clásica hacen oscilaciones pequeñas, hacen eso, ¿no? El ángulo sea pequeño, y entonces aproximan el seno de teta, lo aproximan a teta. Ajá. Entonces, esto quiere decir que vamos a tener que B va a ser igual a n como 0 y entre 2 pi r y entre n, ¿no? Entonces, B nos queda de esta forma. ¿Sale? Que es ya vimos que ese es el resultado de acá arriba, ¿no? Está aquí. Uh-huh. ¿Ok? ¿Tienen dudas con esto, chicos? Les digo, son problemas que la verdad son bastante sencillos, pero vale la pena darles una revisada. Ok, por ejemplo, no sé si por el profe tuvieron que haber visto el caso de un solenoide infinito, ver que el campo en el interior es constante debido a que el solenoide es infinito. Les repito, ese resultado o cosas que tengan que ver con un solenoide, revísenlo porque seguramente algo de eso vendrá en el examen. Uh-huh. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo de eso, del solenoide. Entonces hay que encontrar el campo en un punto P. Ajá. Se encuentra el campo.
magnético en un punto P en el eje de un solenoide, ¿no? El eje de un solenoide de n vueltas. Por unidad de longitud. O sea, vamos a tener algo así, ¿no? Tenemos, digamos, aquí está el eje. Y aquí tenemos el solenoide de esta forma. Pues aquí obviamente están las vueltas que tiene el dicho solenoide. Entonces nosotros queremos calcular, digamos, en un punto P. Digamos aquí. Entonces, este es un ángulo θ2. Obviamente está. Y este es un ángulo θ1. Entonces lo que vamos a hacer es tomar un anillo obviamente de un grosor diferencial. ¿Ok? O sea, vamos a tomar un anillo de esta forma. Ya tengo el solenoide, nomás voy a dibujar el puro solenoide. Entonces yo me tomo aquí, digamos, un anillo que tenga un grosor de Z, ¿ok? Entonces, si yo tomo este punto, este es θ. Obviamente la distancia que hay de aquí, del punto donde yo estoy considerando hasta donde está mi anillo, pues va a ser una distancia Z, ¿ok? Entonces mi vector separación va a ser Z cuadrado más A cuadrada, ¿no? Porque obviamente o sea, la distancia que hay de aquí y acá es el radio del solenoide, ¿no? Entonces, simplemente hay que aplicar de nuevo lo mismo, ¿sale? Perdón. Z es igual a mu ni la integral de A cuadrada más ¿sale? O sea, simplemente aplicamos Biot y ya, ¿no? Sí. Ok. Entonces, bueno, hay que simplemente resolver esta integral, no está tan complicada. Entonces tomamos que la tangente de θ va a ser igual a A entre Z, ¿sí? Simplemente esto aquí, esto que está acá es Z. Entonces, tangente de θ, ¿no? Por lo tanto, tenemos que de Z es igual a menos A seno cuadrado de θ de θ.
Entonces, 1 entre bueno, la parte de abajo, la del vector separación, lo vamos a escribir de esta forma. Usando que z es a veces la cotangente, vamos a tener y cuadrada más a cuadrada, cotangente cuadrada de teta, entonces ahora 3 medios, si factorizamos la a cuadrada, perdón, se nos va con el 1 medio que está acá, y entonces esto nos queda que a cúbica por 1 más cotangente cuadrada de teta a la 3 medios. Y si se acuerdan de una de las identidades, fundamentales de la trigonometría, la 1 más cotangente cuadrada de teta es igual a 1 seno cuadrado de teta. Eso sale inmediatamente de la identidad pitagórica, ¿no? Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1. Ustedes dividen entre 1 entre 0 cuadrado, ¿no? Entonces, si dividen entre seno cuadrado, y aquí igual, el primer término se les va a hacer el 1, y el otro término, se les hace 1, y este de aquí es la cotangente cuadrada, ¿no? Ok. Entonces ya, simplemente hay que sustituir. Entonces voy a tener yo a cúbica por 1 entre seno cúbico de teta, que es igual a lo que tenemos arriba, ¿no? Más okay. Entre a cúbica. ¿Sale? Entonces, ya. Simplemente z es igual a 0 ni 2 por la integral desde teta 1 hasta teta 2 de a cúbica por seno cúbico de teta entre a cúbica por menos a seno cuadrado de teta y todo esto de teta. ¿Ok? Como pueden ver, pues varias cosas se nos cancelan aquí en el camino, ¿no? O sea, se nos va con este. Ay, perdón. Aquí me equivoqué. Ajá. Se nos va con este y con este. Este se nos baja con esto. Y nos queda nada más 0 n i de 2 la integral de teta i de teta 1 2 menos seno de teta de teta. Ok, la integral del seno es menos el coseno. Y entonces ya, eso nos quedamos 0 ni entre 2 coseno de teta, evaluado desde teta 1 hasta teta 2. Y esto es mu 0 ni
seno 2 menos coseno de teta 1. ¿Ok? Entonces, fíjense, si nosotros tenemos un solenoide que sea infinito, entonces, o sea, ¿dónde está? Acá. Aquí. ¿No? O sea, entonces, si es un solenoide infinito, entonces teta 2 se va a ir a 0, ¿no? Y teta 1 se va a ir a pi. O sea, este termo que está aquí, ese de aquí, se va a hacer hasta acá, ¿no? Porque se va a infinito. Entonces ese se va a 0. Y el teta 1 se tiene que ir hasta acá, debido a que se extiende hacia el otro lado. Entonces, para el solenoide infinito, teta 1 es pi, perdón, y teta 2 es 0. Ajá. Entonces, ustedes saben que el seno de 0 es 1 y el coseno de 0 es 1 y el coseno de pi es menos 1. Entonces, este término que está aquí nos da 2. Entonces, para el solenoide infinito, vamos a tener mu 0 n, obviamente en la dirección de z, ¿no? Que ese es el resultado que ustedes tuvieron que haber visto con el profesor, ¿no? Que es el de un solenoide infinito, el campo es uniforme, ajá, o sea, es constante. Debido a eso, que el solenoide es infinito, entonces van a tener, aquí está, el campo tiene que ser así. ¿Ok? Ok. ¿Dudas con esto? Le digo, después de ahora ver que, por ejemplo, esto se puede calcular más fácil con la ley de Ampere, ¿no? Porque simplemente toman un circuito amperiano así. Obviamente acá afuera va a ser 0. Aquí este va a ser 0. Aquí va a ser 0 y aquí va a ser 0. Y lo único que les va a contribuir va a ser esta parte. Ajá, porque la ley de Ampere nos dice que esto es la integral de B, la integral cerrada de esto es igual a mu 0 con la carga encerrada. Es como la ley de Gauss, magnética, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, fíjense, si el elemento de línea va a ser aquí, digamos, si lo recorremos así, acaba aquí y aquí. No, mejor al revés. Así, así y así, para que quede paralelo del campo. Entonces, fíjense que aquí, o sea, en esta parte, en los dos laterales, en esta y en esta, B y DL son ortogonales. Ajá. Entonces, como B y DL son ortogonales, quiere decir que el integrando va a ser 0. Entonces, ahí 0. Acá afuera es 0 porque no hay campo, o sea, ahí B es 0. Entonces, lo único que les va a contribuir va a ser este. Y entonces, si usted dice que son de aquí a acá es L, entonces tienen N y L es NI, porque es por definición es la corriente por unidad de vueltas, simplemente les va a quedar eso, ¿no? Pero esto es I. O sea, la I encerrada va a ser NI, NIL.
¿Ok? Porque como es infinito, pues solamente tienen que nada más pueden dar resultado en términos de, en unidades de longitud. Y entonces se obtiene el mismo resultado que se obtiene aquí arriba. Pero obviamente es más fácil hacer nada más esto. ¿Ok? Mire, les voy a dar, ahora que el profesor no está en la clase, él siempre me pide proponer algún ejercicio, unos 2 ejercicios, y él pone 2 de los suyos y pone por lo general 1 de los míos. Entonces, yo le voy a proponer que ponga este ejercicio, ¿ok? Que va a ser, que es el de 2 líneas que tienen una densidad lineal de carga lambda y están separadas una distancia d. Esta distancia d, ajá, y las 2 líneas van a una velocidad v. Van así paralelas y van a una densidad. Esto va 1 y 2. ¿Ok? El problema aquí es, obviamente, como esta tiene una densidad de una densidad de carga lambda y esta también tiene una densidad de carga lambda, quiere decir que esas dos tienen una fuerza eléctrica. Y como tienen la misma densidad de carga, entonces esa fuerza es de repulsión. ¿Ok? Pero también, como esas 2 líneas van viajando a una velocidad v, también hay una fuerza magnética. Y esa fuerza magnética es atractiva. ¿Ok? Entonces, si esa fuerza es atractiva y tenemos una fuerza eléctrica repulsiva y una fuerza magnética atractiva, debemos de calcular a qué velocidad v, porque obviamente la fuerza, acuérdense que la fuerza magnética es Q por V cruz V. ¿Ok? Entonces, mientras mayor sea la velocidad, obviamente mayor va a ser la fuerza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que quiere decir que si va a haber una velocidad a la cual la fuerza eléctrica y la fuerza magnética se van a igualar. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver ese problema. Entonces, fíjense, la fuerza eléctrica, ustedes saben, bueno, si ese problema lo tuvieron que haber resuelto infinidad de veces, que tienen una línea de carga, entonces agarran una superficie gaussiana aquí, perdón, tienen una superficie gaussiana y aplican, ya saben, digamos, punto de A es igual a la Q encerrada entre epsilon 0, ¿no? Donde obviamente la lambda es igual, si es constante, tiene que ser de Q en dl. ¿Ok? Bueno, hacen todo eso y aquí hay una distancia d, si quieren. Entonces, si ustedes hacen todo eso, van a encontrar que la fuerza eléctrica es 1 entre 4 pi epsilon 0 de 2 lambda d. ¿Ok? Entonces, si yo tengo otra carga que está del otro lado, o sea, otra línea que está acá, a la misma distancia, entonces la fuerza eléctrica, o sea, la fuerza de repulsión, entre ellas tiene que ser 1 entre 4 pi epsilon 0, 2 lambda cuadrada d. ¿Ok? Perfecto.
Y también tuvieron que haber visto el profe, no sé si lo vieron, lo podemos ver rápido. La fuerza magnética por unidad de, bueno, de dos líneas infinitas, están dados de esta forma, donde obviamente una tiene una corriente I1 y la otra tiene una corriente I2. Entonces 2pi de por la integral de L. ¿Ok? Y entonces, como lambda B es igual a la corriente, esto es una definición. Ajá. Entonces la fuerza por unidad de longitud nos va a quedar como mu 0 entre 4pi por 2 lambda cuadrada B cuadrada entre D. ¿Ok? Entonces, bueno, como nosotros queremos que se equilibren esta junto con esta, entonces vamos a encontrar para qué B pasa eso. Ajá, nosotros queremos que la fuerza eléctrica sea igual a la fuerza magnética. Entonces, 1 entre 4pi epsilon 0, 2 lambda cuadrada entre 4pi, 2 lambda cuadrada B cuadrada entre D. Entonces vemos aquí muchas cosas se nos cancelan, ¿no? El 4pi, la D, el 2 lambda cuadrada, ¿ok? Entonces nos queda únicamente 1 entre epsilon 0 es igual a mu 0 B cuadrada. Entonces, 1 entre epsilon 0, mu 0, es igual a B cuadrada. Ajá. Por lo tanto, B tiene que ser igual a 1 entre la raíz de epsilon 0, mu 0. ¿Y se les hace familiar esa expresión? Es la velocidad de la luz. Exacto. Es la velocidad de la luz en el vacío, ¿no? Esto es B. Esto es igual a C. Entonces, para que esto llegara a pasar, ven que tendrían que viajar a la velocidad de la luz. Pues bueno, eso es, de acuerdo a la relatividad especial, pues eso es físicamente imposible si las partículas tienen masa, ¿no? Entonces, bueno, es un bonito ejercicio para poner, o sea, los conceptos, para poner en práctica los conceptos que ya han venido practicando, ¿no? ¿Ok? Bueno, la verdad, como les decía, la ley de Biot es un poquito, luego a veces se pone medio complicado y no se usa, no tiene como muchos lugares donde aplicarse, pero bueno, se ve y se les da el mérito porque pues, ellos fueron los primeros, experimentalmente hablando, en encontrar esta expresión. Pero, la verdad pues, es que hay maneras más sencillas de atacar algunos problemas, como por ejemplo el problema de la línea, del segmento de línea, ¿no? Tienes el segmento de línea y tú tienes aquí una distancia S, y de acuerdo a la ley de Ampère, la ley de Ampère nos dice que la integral cerrada de B punto dl es igual a mu 0 por la corriente encerrada, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esto,
este segmento de línea, pues bueno, de acuerdo a la regla de la mano derecha, ustedes saben que o sea, aquí va la corriente, ¿no? Y de acuerdo a la ley de Biot, nos dice que el campo magnético tiene que ser ortogonal, ¿no? O sea, la ley de Biot nos garantiza que el campo y la corriente son ortogonales, ¿no? Entonces quiere decir que si la dirección de la corriente es esta, entonces la del campo tiene que ser esta, ¿no? La tiene que circular alrededor del segmento de línea. Por eso es que el campo se asocia con el rotacional, ¿no? Entonces, fíjense. Pero es más sencillo hacer esto, ¿no? De hecho, o sea, esto sale de aplicar stocks y todo eso. Fíjense que si yo tengo esta espira de radio S, yo la quiero calcular a una distancia S, entonces el campo... Permítame un segundo, que esta cosa creo que se trabó. Ahí está. Entonces, si yo quiero calcular una distancia S, simplemente tomo una espira. De esa forma, una superficie amperiana, una espira amperiana. Y tengo que, entonces, me va a quedar de esta forma, porque el campo es uniforme. No puedo sacarle la integral y eso es igual a mu 0 y, ¿no? Porque la espira está encerrando toda la corriente. Entonces, la integral de línea de esa espira, pues es 2πs, ¿no? O sea, B 2πs, que es el radio de la espira, igual a mu 0i. ¿Ok? Obviamente en dirección que circula alrededor del alambre. Entonces B es igual a mu 0 y entre 2πs. Ajá. Y como pueden ver, este resultado es el mismo que obtuvimos aquí. Aquí, ¿no? Aquí está. Es el mismo. Ajá, mu 0i entre 2πs. O sea, pero pues lo hicimos en dos líneas, ¿no? Es lo mismo, como les decía, cuando aplicábamos la definición, igual cuando estábamos viendo la parte de electrostática, cuando aplicábamos la definición del campo, que lo veíamos así, con las componentes y todo eso, se llegaba luego a complicar bastante. Y cuando usábamos Gauss, había veces que dos líneas se salían, ¿no? Entonces aquí igual pueden ver que hay problemas que se reducen bastante. Ok, a ver, vamos a hacer otro par de ejemplos con esto con la ley de Ampère. Ahora vamos a tener un cilindro. Ajá, a ver, tenemos una corriente. Constante.
una constante I que va a fluir, ¿no? Obviamente. O sea, vamos a tener un cable cilíndrico por el cual fluye una corriente, ¿no? Y entonces hay que encontrar el campo. Hay que encontrar el campo. Magnético, obviamente. Dentro y fuera del cable, ¿no? Sí, en dos circunstancias, ¿no? Primera, si la corriente se distribuye sobre la superficie. Ajá, o sea, está en la superficie, ¿ok? Y el otro va a ser, vamos a tener una corriente volumétrica, ¿ok? Ok, entonces ahora vamos a ver si la corriente se distribuye de esa forma. Como J que sea igual a KS, ¿no? Donde S, igual que el problema anterior, S va a ser la distancia desde el eje, ¿no? Donde S es la distancia desde el eje. ¿Ok? Ok, a ver, entonces primero, para el primer inciso, como la corriente está, o sea, tenemos un cable de esta forma, ¿no? El cable tiene un radio A y hay que encontrar tanto afuera como adentro, ¿ok? Para el primer inciso, la corriente solo está en la superficie, ¿no? Entonces dibujamos una superficie amperiana que tenga un radio S. Ajá. Entonces aplicando la ley de Ampere, tenemos esto, ¿no? Mu 0 o la I encerrada. Entonces tenemos el mismo resultado, ¿ok? O sea, B por dl es igual a mu 0 I, ¿no? Porque estamos encerrando toda la corriente, ¿sí? Toda la corriente está sobre la superficie. Entonces esto nos va a quedar B, 2 pi S, y esto es mu 0 I. Entonces tenemos el mismo resultado que hace rato, ¿ok? Mu 0 I entre 2 pi S. Obviamente, alrededor del si la corriente va hacia acá, entonces el campo va hacia acá. Y si fuera hacia el otro lado, si la corriente fuera hacia acá, entonces el campo iría hacia acá. ¿Ok? No haya más que cambiar la dirección. Vale. Y para el caso adentro, si yo tomo una superficie ahora aquí adentro, que sea paralela al eje, ahí ¿cuánto me daría el campo?
Ahora estoy adentro del cilindro. ¿Cuánto va a ser el valor del campo? Chicos, los escucho. Mm. ¿Qué opinan ustedes? Hay que integrar, ¿no? Ok, pero digo, no es necesario integrar. Por simple lógica, la corriente está donde en la superficie. Entonces, ¿cuánto va a ser el campo? ¿Mm? Es cero, ¿no ven que es cero? Sí, La corriente, ¿cuánta corriente estamos encerrando? Nada, ¿no? Porque toda la corriente está en la superficie. Entonces, si yo me agarro una superficie que esté adentro, una superficie amperiana, una espira amperiana, entonces no voy a encerrar nada. Entonces, la I encerrada va a ser cero. Ah, Por lo sí. tanto, el campo tiene que ser cero. ¿Ok? Entonces, en el inciso A, vamos a entender que esto va a ser cero si S es menor que A. Y bueno, lo que tenemos acá arriba, ¿no? Y 0, 2 pi S, si S es mayor que A. ¿Ok? Ok. Ahora, para el inciso B, ahora tenemos una superficie, una distribución, una corriente que va a depender, linealmente con el radio, ¿no? O sea, va a ir creciendo de aquí hacia acá arriba, hasta llegar al máximo, ¿ok? Es decir, tenemos que J es igual a KS, ¿no? Pero ustedes habían visto que por definición, ajá, eso es una definición, J es igual a DI por el elemento, o sea, DI en DA por el elemento ortogonal de área, ¿no? De área de la superficie. ¿Ok? Entonces, simplemente, aquí no hay matemáticos, así que no creo que se vayan a enojar porque pasamos el diferencial al otro lado. Entonces, y o sea, la corriente va a ser igual a J de A. ¿Ok? Y eso obviamente hay que integrarlo desde 0 hasta A, ¿no? Para obtener toda la corriente. O sea, vamos a sumar sobre toda sobre un segmento, ortogonal de la superficie. Ajá. Entonces, I va a ser igual desde 0 hasta A de KS, que es J, ajá, por 2 pi S, ¿no? Que es el elemento, o sea, es como si yo le tomara una rebanada aquí, ¿no? Yo le tomara una rebanada aquí. Una rebanada que va a ser aquí. ¿Sale? Por el DS. Y entonces, bueno, ya simplemente hay que integrar esto. Y eso nos va a quedar 2K. Ahí. O sea, 2K pi 2K pi, la integral desde 0 hasta A, de S cuadrada de S, ¿no? Y bueno, esa integral pues, es inmediata. Entonces tenemos 2K pi
entre 3 de S cúbica, evaluada desde 0 hasta A, y esto es 2 Kpi entre 3 A cúbica. ¿Ok? Y todo esto es igual a la corriente. O sea, esa es la corriente total de este circuito, de este cable, perdón. Entonces yo puedo despejar K de o sea, obviamente A lo conozco, que es el radio del cable, y obviamente se conoce, bueno, obviamente I también porque es uniforme. Entonces vamos a tener 3 y así entre 2K A cuadrada, esto es igual a K. ¿Ok? Vale, pues. Entonces, esto es la corriente total. ¿Ok? Pero la corriente encerrada, obviamente, nada más va a ser ¿cuál? La que me Giovanni, encierre mi espira. creo que al final te equivocaste, ¿no? En A, ¿En dónde? Perdón. en el último. Ah, sí, es cúbica, ¿verdad? Sí, gracias. Es igual a... ¿Cómo? O sea, nos va a servir, ¿no? O sea, fíjense que esto es toda la corriente. O sea, esta es toda la corriente que está pasando a través del cable, porque esa es yo sumé sobre toda la J, ¿no? Pero si yo me agarro, por ejemplo, esta espira, obviamente no va a encerrar a toda la corriente, sino que va a encerrar una corriente menor. Ajá. Entonces, para que yo pueda calcular la corriente encerrada, esto solamente va a ser la integral desde 0 hasta S, que es el tamaño de mi espira. De nuevo, de J de A. ¿Ok? Entonces, mi carga encerrada, de nuevo va a ser de 0 a S. Ahora vamos a ponerle una S' para obviamente no integrar, o sea, no puedo integrar sobre la misma variable que tengo en mis límites de integración, ¿no? Es una variable muda nada más. ¿Ok? Perfecto. Entonces simplemente hay que hacer esta integral. ¿Ok? Entonces, I encerrada va a ser igual a lo mismo, ¿no? O sea, nos va a dar el mismo resultado que está acá, nada más que en vez de A va a ser S. O sea, va a ser 2K pi entre 3 S cúbica. Entonces, 2 pi K S cúbica entre 3 es igual a I S cúbica entre A cúbica. Ajá. Ahí. Esto es este resultado es para, obviamente, una S menor que A. Ajá. Porque obviamente no estoy encerrando toda la corriente. Y para S mayor que A, o igual, de hecho,
para S mayor o igual que A, entonces la corriente encerrada va a coincidir con toda la corriente, ¿no? Porque ahí sí voy a encerrar toda la corriente. Acá. Agarro una S que sea mayor que el cable y obviamente sí voy a, o sea, igual o mayor. Y de hecho se ve aquí. Si S es igual a S es igual a A, entonces este término de aquí vale 1. Entonces, obviamente, va a ser toda la corriente. Entonces, vamos a tener de esta forma. Y S cuadrada entre 2pi a cúbica. Obviamente siempre va a ser siempre es alrededor del cable. Para S menor que A, o sea, este factor es el que está atenuando todo, ¿no? O sea, es el que difiere. Y para cuando tenemos 0 y 2pi, que es el mismo caso que el de la línea infinita, ¿no? Para S mayor que A. Que también es un resultado muy parecido a cuando, por ejemplo, tenemos la esfera en electrostática, que tenemos la esfera que no es hueca, sino que es sólida. Y si obviamente si agarramos un cacho, o sea, adentro de la esfera, obviamente no es lo mismo que afuera, ¿no? Y ya vimos que afuera pues es como si fuera una partícula puntual en el centro. Aquí también podemos ver que no importa el tamaño del cable, o sea, el grosor, pues el radio. Es como si fuera un segmento de línea. Un segmento de línea que está situado en el centro del cable. Es el mismo caso. ¿Ok? Vale, pues. Ok. Entonces, quería ver otros problemas, pero yo creo que no va a alcanzar. Yo quería ver mejor algo de algunos, algunos del potencial vectorial. Ajá. ¿Dudas con esto, chicos? ¿O comentarios? ¿O algo que me haya equivocado? Ya que también me suele pasar a menudo. Pero creo que no. No, creo que no, Giovanni. Ok, sí, digo, chéquenlo y todas las. Fíjense de si creo que sí está bien. ¿Vale? Bueno, yo quería ver unos del campo vectorial. Digo, el potencial vectorial, que ese también es un tema que seguramente el profe les va a dejar algo de eso también. De todas maneras, no se preocupen, yo voy a tratar de no, no ser tan exigente a la hora de calificar los exámenes. Esta ocasión me toca calificarlos a mí. Y nada más si les pido que si encuentran, o sea, yo sé que cuando el profe les da el examen, pues ustedes buscan ahí en libros y los checan y eso. Digo, está bien, eso es válido. Yo lo haría también, para que les voy a decir que no. Pero, o sea, si lo encuentran, o sea, no lo copien tal cual. O sea, métanle de sus manos, o sea, hagan ustedes las cuentas. O sea, no hagan una copia
así, sí, tal, literal, pues, ¿no? O sea, sigan la idea, digan, mira, sale esto y ustedes, si el libro se saltó unas cuentas, ustedes háganlas. Ajá, y digo, ya con eso cambia. O sea, ustedes redáctenlo y también, les repito, no copien todo a la rajatabla, ¿no? Una corriente. Y les digo, yo les prometo que si hacen eso, les va bien en este examen, ¿vale? Gracias, Giovanni. Ok. A ver, entonces tenemos hay que encontrar el potencial vectorial de un segmento finito de alambre, o sea, que vimos hace rato, pero que sea finito. Y luego vamos a ver que precisamente, obviamente tenemos que hacer esto y eso nos tiene que reproducir el resultado que ya vimos hace rato, ¿no? El del segmento, el de seno de teta 2 menos, sí, seno de teta 2 menos seno de teta 1, ¿ok? O sea, entonces tenemos el segmento de esta forma, ¿no? Digamos, aquí tenemos una distancia, aquí empieza nuestro segmento, aquí está una distancia S, aquí está nuestro vector de separación, digamos, ese es nuestro, lo voy a hacer un poco grande para que se note, ¿no? Ese es mi elemento diferencial del I. Acá obviamente va a ser entonces Z2 y aquí un Z1, ¿sale? Entonces, fíjense. Tenemos, digo, por eso por lo general se trabaja con estos precisamente por esto, porque el potencial vectorial ya no tiene ya no tiene el rotacional ahí de Biot y eso que nos dificulta tanto las cosas, ¿no? ¿Okay? Entonces, como esto lo tenemos, si decimos que este es el eje Z, entonces, fíjense que esto se reduce bastante. O sea, esto simplemente va a ser mu 0, 4pi, la integral de I, Z, R de Z, ¿no? El DL es igual, o sea, DL es de Z, está paralelo al eje Z. Entonces, esto es nuestra cosa más que mu 0 y 4pi, la integral desde Z1 hasta Z2 de la raíz de Z cuadrado más S cuadrada 1. O sea, este término de abajo salió de R, ¿no? Que es este de aquí. O sea, R es igual a Z cuadrada más S cuadrado. ¿Ok? Y digo, esta integral, ya saben que las integrales que siempre tienen una raíz o algo así, complican bastante, un poco las cosas, pero bueno, si lo meten a Wolfram y eso, verán que esto les va a dar mu 0 y... igual, les repito, si les sale así una integral bastante fea, pues nada más dejan expresada, digan, bueno, no sé cuánto sale, pero hay que resolver esa integral y ya. O sea, con que uno vea que saben lo que están haciendo, pues es suficiente. Ok, esto evaluado desde Z, obviamente,
O sea, no se claven queriendo hacer la integral ahí y buscar hacer que sustitución tal, y ya, si no sale, no importa, o sea, no es una clase de matemáticas o de cálculo, ¿no? O sea, es de física. ¿Ok? Entonces, bueno, ya aquí no queda más que sustituir nada más, bueno, evaluar la integral más bien. En la dirección de z, bueno, pero después, el logaritmo natural de z2 más raíz de z2 al cuadrado más z cuadrado entre z1 más raíz de z1 cuadrado más s cuadrado. ¿Sale? Esto en la dirección de z. Ok. Entonces, fíjense, ahora lo único que hay que hacer es checar que B cruz A es igual a B. Como solo tenemos la componente Z, solamente nos va a quedar que esto va a ser igual a menos la parcial de A con respecto de S, en la componente angular. Si ustedes hacen las cuentas de todo esto, digo, sale un poquito largo porque, o sea, ya saben que la derivada con respecto de U, digo, por ejemplo, con respecto de X, de una función X del logaritmo natural de U, pues es 1 entre U por la derivada de U con respecto de X, ¿no? Entonces, pues esto se nos va a hacer un poquito largo. No difícil, pero un poquito largo. Pero bueno, si ustedes hacen todas las cuentas, digo ya para no entrar en tantos detalles, eso les va a quedar como 0 y entre 4pi s de z2 raíz de z2 cuadrado más o menos z1. ¿Ok? Entonces, fíjense, de acuerdo a nuestro dibujito que tenemos acá arriba, o sea, vamos a ponerle otro color. Le podemos llamar un... A ver, espérenme que se volvió a trabar esta cosa. Entonces pueden ver que este ángulo, por ejemplo, si se le llamamos ángulo teta 1, y a este otro que está acá, le llamamos teta 2. Entonces, el seno de teta 2 no va a ser otra cosa más que ¿quién? Ahí. No va a ser más que z1 entre la longitud esta que está aquí, el amarillo, el que está amarillo, ¿no? Que usando, ya saben, Pitágoras, pues va a ser raíz
de Z1 cuadrada más S cuadrada. Y seno de θ2, digo de θ1, perdón, va a ser, ay, nos puse al revés. Ese es el 2. Y que sea el 1. Están igual aquí. Este es θ1 y este de aquí es θ2. ¿Ok? Entonces también el seno de θ2 pues va a ser Z2 entre raíz de Z2 cuadrada más S cuadrada, que coincide con las expresiones que tenemos aquí abajo. Ajá, este es el seno de θ2 y este es el seno de θ1. ¿Sale? El cual de nuevo coincide con con el resultado que hicimos hace rato, ¿no? Y que bueno, que habíamos hecho desde el lunes. Déjenme ver. Ahí, vamos atrás. Ay, no lo veo. Aquí. ¿No? Que coincide con este resultado. ¿Ok? Lo cual pues es de esperarse, ¿no? O sea, acuérdense que el potencial vectorial se definió, o sea, se define con base en esta ecuación, ¿no? Eso quiere decir que existe un potencial A tal que pase esto, ¿no? Porque la divergencia de un rotacional siempre es cero. Ajá, esa es la base, esto es como se define al potencial vectorial. Algunos argumentan que pues, el potencial vectorial es nada más algo matemático que se usa para simplificar cosas. Como ven, pues es más fácil hacer esto, ¿no? O sea, una herramienta matemática nada más. Algunos dicen que no, algunos dicen que el potencial A es una formulación que es aún más fundamental que los campos, bueno, o sea, que el B y el escalar son como formulaciones aún más fundamentales. Digo, dicen que no. Aharon y Bohm hacen un experimento precisamente para eso, donde pues demuestran o sea, que el potencial A pues sí tiene una interpretación física, por lo menos a nivel cuántico. Uh-huh. Y bueno, hay discusión con base en esto todavía. El doctor Leico, Eugenio, hace muy buenas ponencias con respecto a esto. ¿Ok? Bueno, esto es pues digo, un bonito ejercicio para este caso, para el potencial. Digo, no está muy complicado y se comprueba que se obtienen los mismos resultados. Ajá, luego es mucho más fácil calcular A y luego aplicar el rotacional. Digo, a mí la verdad en lo particular, pues siempre se me ha hecho más fácil derivar que integrar, ¿no? O sea, siempre las integrales luego se vuelven medio complicadas. Ok. Otro, por ejemplo, no sé si lo llegaron a ver en algún momento.
nos pide mostrar que si B es uniforme, entonces A lo podemos escribir de esta forma. Donde R pues, obviamente es el vector de posición, ¿no? de la partícula. Es bastante sencillo de hacer. Simplemente hay que mostrar que esto pues es B y esto, no sé, puede ser, digamos, algo así, ¿no? Porque es uniforme. Puede ser lo que sea, no importa. Nada más dando un ejemplo. Si ustedes quieren, háganlo mediante ¿cómo se llaman? Mediante la definición del, bueno, cómo se hace el rotacional, ¿no? Que ponen aquí parcial con respecto de X, parcial con respecto de Y, de Z, y a X, a Y, a Z y eso, y pues les tiene que salir. O sea, es un resultado que se ha hecho muchas veces. Yo la verdad lo voy a hacer mejor con Levi-Civita, o sea, el tensor de Levi-Civita. Es como mucho más fácil, ¿no? O sea, ok. Entonces, bueno, de acuerdo a como tenemos A, tenemos que es igual a menos un medio de nabla cruz R cruz B, ¿no? Ok. Entonces, si recuerdan la definición de, bueno, no la definición, el cómo se escribe el rotacional con Levi-Civita, verán que esto nos va a quedar así, ¿no? O sea, nos va a quedar que la componente, digamos, iésima de esto es 1 menos un medio de IJK de la parcial con factor de J de la componente Késima de esta. ¿Ok? Esto es menos un medio de epsilon IJK parcial J de nuevo. Como es nuevo, nos va a quedar M. Bueno, aquí. K MN de R MBN. ¿Sale? Entonces simplemente hay que, bueno, acuérdense que Levi-Civita no son más que números, entonces los podemos sacar. Esto es IJK epsilon K MN JRMBN. Ajá. Voy a recorrer el índice K del segundo de lo voy a recorrer hasta la derecha. Como lo va a correr dos veces, el signo no cambia. IJK epsilon MNK RMBN. ¿Ok? Entonces, esto hay una identidad que sirve bastante, que es un medio de la delta de IM
por la delta de N menos I N JM. Y eso parcial de J, RM, BN. ¿Ok? Entonces esto nos va a quedar menos un medio. La primera, esta IM nos va a cambiar la R que está acá, entonces va a quedar parcial J con respecto de RI N menos, y entonces nos va a quedar, esta J también, bueno, BJ, ¿no? Por el otro, por esa delta de Kronecker que está ahí, menos parcial M R M B I. Entonces, aplicando la parcial que tenemos ahí, eso es menos un medio de, eso de aquí nos va a dar una delta de IJ PJ más RJ RI J y la parcial de BJ ahí, con respecto de la parcial de J, BJ. Menos, eso nos va a quedar aquí, igual, ¿no? Tras delta, 3. Eso nos queda 3, BI, porque es a la parcial, o sea, la parcial de M, de R, M con respecto de X, M, pues eso es 3, ¿no? Y menos RM parcial de BI respecto de M. Esto es BM. ¿Ok? Entonces, estos términos son 0 debido a esto, ¿no? O sea, esto en los análisis es la divergencia de esto. ¿Sale? Entonces, nos va a quedar menos un medio de, obviamente, ese término que está aquí es una BI menos 3 BI. Ajá. Y esto, acuérdense que esto, de acuerdo a lo que estamos acá arriba, es la componente, o sea, somos la componente yésima del rotacional de A.
O sea, esto es igual a menos un medio de menos 2 BI. Y obviamente, con esto se nos va. Y esto es igual a BI, que esto es igual a la componente. Ajá. O sea, estoy mostrando que efectivamente es igual a B. O sea, la componente iésima de este rotacional corresponde con la componente iésima de BI. O sea, es el mismo vector, pues. ¿Vale? Bueno, un par más que ya no me dio chance de hacer, pero bueno, ustedes traten de hacer más ejercicios del potencial. Les digo, yo les prometo que voy a tratar de yo proponerle al profe problemas así como estos, ¿no? De rotacional o mostrar. Hagan igual ese lo voy a proponer al profe. Tienen que mostrar. Yo ya no me dio tiempo a mí de hacerlo. O sea, traten de o sea, usando esta ecuación, chequen que esto es consistente. Se cumple eso. Se cumple esto. Y que obviamente, pues, o sea, si ustedes sacan el rotacional de eso, tiene que ser B, que a su vez, pues es Biot, ¿no? O sea, es la ley de Biot. Entre 4pi. De tau. De tau prima. ¿Sale? O sea, él va a proponer al profe que ponga y el de las rectas esas paralelas que vimos o algún otro sencillo. Sí, estos de la verdad están muy sencillos, estos tres. ¿Sí? Simplemente deben de usar pues, lo que ya saben, ¿no? O sea, aplicar aquí el laplaciano, aquí aplicar aquí la divergencia, que obviamente les va a dar ahí una delta de Dirac, aquí les va a dar una delta de Dirac, cosas por el estilo, ¿ok? O sea, está muy, muy, muy sencillo, ¿vale? Entonces háganlo, chicos. Yo les prometo que por lo menos uno de esos, yo se los voy a proponer al profe y espero que lo ponga. ¿Sale? Pues bueno, Gracias. chicos, pues, no me queda más que sale suerte en su examen y échenle ganas, no se den de baja. Ya vi que creo 2 o 3 personas ya se dieron de baja y qué triste, ni modo. Sus motivos habrán tenido. ¿Vale? Entonces, échenle ganas y nos vemos, bueno, al otro parcial. Les califico lo más rápido que pueda y les mando sus calificaciones antes del 24 para que ya lo pasen a gusto, ¿vale? Bueno, chicos, nos vemos. Hasta luego. Vale. Hasta luego, cuídense.